Nutrición mineral de plantas, funciones de los micronutrientes y elementos beneficiosos en el desarrollo vegetal. ¿Por qué los micronutrientes son de particular importancia? En muchos agroecosistemas los micronutrientes están limitando el crecimiento de los cultivos. Este problema a menudo está oculto. Los micronutrientes pueden jugar un papel de resistencia al estrés abiótico y biótico, resistencia a sequía, calor, estrés fotooxidativo, enfermedades, plagas, etc. Juegan un papel particular en el desarrollo reproductivo, por ejemplo en la polinización. Los micronutrientes son de gran importancia para la salud animal y humana. Factores del suelo que afectan la disponibilidad de micronutrientes: altos contenidos de carbonatos, alto pH, suelos arcillosos, bajo contenido de materia orgánica, baja humedad en el suelo y altos contenidos de hierro y aluminio. Desgraciadamente, los altos niveles de degradación de los suelos agrícolas incrementan estos problemas de disponibilidad de micronutrientes, siendo factores limitantes en la productividad de los cultivos establecidos en estos. Por lo tanto, se hace necesario implementar una serie de medidas para incrementar su disponibilidad, empezando por el incremento de la materia orgánica y las correctas enmiendas necesarias para rectificar o disminuir el pH o aumentarlo dependiendo de las situaciones del productor. Como pueden darse cuenta, esta situación es bastante complicada. Desnutrición, el hambre oculta. Media Center en enero de 2016 declaraba: 5.9 millones de niños menores de 5 años murieron en 2015. Cerca del 45% de todas las muertes estaban relacionadas con la desnutrición. El hambre oculta, deficiencia de micronutrientes, es la principal forma de desnutrición. Hambre, falta de alimentos. Seguridad alimentaria. Hambre oculta, falta de vitaminas y minerales en los alimentos. Seguridad nutricional. El hambre oculta es conocida como deficiencia de micronutrientes, como deficiencias de zinc, hierro, yodo y vitamina A. Y esto está provocando serios problemas en la salud de grandes grupos poblacionales en muchos países, lo cual hace que los productores, investigadores y demás personas relacionadas con la producción de alimentos se estén preocupando por enriquecerlos con los nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo de estas poblaciones. Y es que estos problemas los estamos enfrentando actualmente en todos los países del mundo: países ricos, países pobres, países del primer mundo o países del tercer mundo. Funciones del hierro. Es constituyente grupo prostético de enzimas esenciales en el metabolismo como los citocromos, que juegan un papel preponderante en los sistemas de óxido-reducción, tanto de los cloroplastos como de las mitocondrias. Otras hemoproteínas son las catalasas y las peroxidasas, que ayudan a eliminar radicales de oxígeno reducido, potencialmente tóxicos para las membranas de los cloroplastos. También forma parte de algunas proteínas azufradas, de las cuales la más importante, por su papel en la fotosíntesis, en la asimilación del nitrógeno y en otros procesos metabólicos de transferencia de electrones, es la ferredoxina. Hay también un cierto número de enzimas en donde el hierro actúa como un metal componente en reacciones de óxido-reducción o como un elemento de unión entre la enzima y su sustrato. Un ejemplo es la acotinasa, que cataliza la isomerización de citrato a isocitrato, necesaria para el proceso respiratorio celular. Una deficiencia de hierro disminuye la actividad de esta enzima, afectando el ciclo de Krebs y propiciando por lo tanto la acumulación de ácidos orgánicos. El hierro es un elemento esencial en la biosíntesis de clorofila. La protoclorofila lleva en su centro un átomo de hierro que después es sustituido por el de magnesio. En las hojas aproximadamente el 80% del hierro está localizado en los cloroplastos. Se almacena en el estroma como fitoferretina. En esta figura vemos la representación del complejo del citocromo B6F. Los límites de la bicapa lipídica se muestran como la línea roja y azul. El complejo del citocromo B6F, o plastoquinol-plastocianina reductasa, es un complejo enzimático propio de los cloroplastos y de las cianobacterias. Su misión es transferir electrones entre los fotosistemas 1 y 2 durante la fotosíntesis oxigénica. Asimismo, participa en la formación del gradiente electroquímico de protones transmembrana al transferir protones del estroma al lumen de los tilacoides. Absorción y asimilación. Generalmente se absorbe en su forma reducida. El hierro en su forma oxidada debe ser reducido en la superficie o en el apoplasto de la raíz antes de que pueda ser absorbido dentro del citoplasma. Efectos fisiológicos.
El nivel crítico de deficiencia de hierro en hojas es de 50 a 150 miligramos por kilogramo de peso seco. Por ser relativamente inmóvil y un componente esencial para la síntesis de clorofila, la deficiencia de hierro se presenta inicialmente como un amarillamiento o clorosis de las hojas más jóvenes, incluso las que apenas van apareciendo, permaneciendo verdes las nervaduras, dando una apariencia reticulada. Posteriormente toda la hoja, incluyendo las nervaduras, se torna amarillo blancuzca y finalmente aparecen zonas necróticas. A medida que se prolonga la deficiencia, el amarillamiento y la posterior necrosis se van extendiendo hacia las hojas viejas. En raíces, la deficiencia provoca cambios morfológicos como la inhibición de la elongación, el aumento en el diámetro de las zonas apicales y la formación de abundantes pelos radicales. La deficiencia de hierro es un problema serio en suelos calcáreos. En soluciones nutritivas hidropónicas, la deficiencia se puede presentar principalmente por la elevación del pH, que provoca su precipitación con fosfatos, o por elevadas concentraciones de manganeso, elemento con el que presenta reacciones de antagonismo. La corrección mediante fertilización al suelo puede ser difícil, costosa y tardada debido a la necesidad de bajar el pH, por lo que se le suele recurrir a la fertilización foliar por periodos prolongados. Resch en 1992 recomienda la aplicación foliar de quelatos de hierro del 0.02 al 0.55%, 0.2 a 5.5 kilogramos de hectárea de hierro por cada 1000 litros de agua, cada 4 días. Efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia. Con excepción de suelos inundados con deficiencia de oxígeno, es difícil observar efectos de toxicidad de hierro. Por el antagonismo entre hierro y manganeso, lo más común es que un exceso de hierro se manifieste como una deficiencia de manganeso. Con aplicaciones foliares excesivas eventualmente aparecen puntos o pequeñas manchas necróticas en el limbo de las hojas. Funciones del cobre. El cobre es necesario para la síntesis de lignina. En plantas deficientes se inhibe el proceso de lignificación. Incluso los vasos del xilema pueden presentar una lignificación insuficiente. Esta inhibición se relaciona con el papel de la fenolasa y la lacasa, enzimas con cobre, sobre los precursores de la síntesis de lignina. La inhibición de la lignificación puede afectar también el amarre de frutos, porque para que ocurra el desprendimiento del polen de los estambres y pueda fertilizar los ovarios, es necesario que se dé la lignificación de las paredes celulares de dichos estambres. La deficiencia de cobre ocasiona también esterilidad del polen, ya que afecta negativamente el proceso de microsporogénesis. Funciones. Hay varias proteínas con funciones metabólicas importantes que contienen cobre. Destacan entre otras la plastocianina, que participa en la transferencia de electrones en las reacciones luminosas de la fotosíntesis, la citocromo oxidasa, que cataliza la oxidación terminal en las mitocondrias, la superóxido dismutasa, que tiene la función de detoxificante de las formas reducidas de oxígeno, la ascorbato oxidasa, que cataliza la oxidación del ácido ascórbico, y las aminoxidasas, que catalizan la desaminación oxidativa de aminoácidos. Las lacasas EC1-1032 son enzimas pertenecientes al grupo de las oxidasas de cobre azul. Catalizan la oxidación de un sustrato orgánico o inorgánico y la reducción de oxígeno molecular a agua por medio de un mecanismo de transferencia de un electrón. En la imagen vemos el sitio trinuclear presente en las lacasas. Cada centro de cobre está enlazado al imidazol, cadena lateral de la histidina. Código de color: cobre en café, nitrógeno en azul. Absorción y asimilación. En las soluciones del suelo, hasta un 98% del cobre se encuentra formando complejos con compuestos orgánicos de bajo peso molecular, y es probable que su principal forma de absorción sea como quelato de cobre y no tanto como ion cobre. Debido a su alta afinidad por varios ligandos, aminoácidos, compuestos fenólicos, etc., aún en soluciones hidropónicas, el ion cobre puede ser rápidamente quelatado y absorbido en esa forma. En el xilema y floema, más del 99% del cobre se encuentra formando complejos con aminoácidos y compuestos relacionados. Molécula de ácido etilindiaminotetracético, ECTA. Este quelato puede formar complejos con zinc, hierro o cobre. Efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia. El nivel crítico de deficiencia en las hojas se sitúa generalmente entre 3 y 5 microgramos por gramo de materia seca. El cambio anatómico más típico de una deficiencia de cobre es la detención del proceso de lignificación, lo que se expresa a nivel macroscópico como una distorsión característica de las hojas jóvenes y eventualmente como doblamiento y enrollamiento de tallos.
Otro síntoma relacionado es el incremento en la susceptibilidad a la cama en cereales. Otros síntomas visibles incluyen la detención del crecimiento, la necrosis del meristemo apical y el blanqueado de las hojas más jóvenes. Con la muerte del meristemo apical se puede formar numerosos brotes nuevos muy débiles que a su vez mueren a partir de su ápice. Las plantas deficientes en cobre son más susceptibles a marchitarse, probablemente por la falta de lignificación del xilema. Entre las plantas más vulnerables a la carencia se encuentran el tomate, la col y el rosal. La deficiencia de cobre es poco común en plantas cultivadas debido, entre otras cosas, a que muchos de los fungicidas que se aplican son a base de cobre. Si se trata de agricultura de riego, basta con que el impulsor de la bomba sea a base de cobre para que se diluya la suficiente cantidad de este nutrimento en el agua de riego. En todo caso, para corregir una deficiencia se pueden hacer aplicaciones foliares de doble propósito con fungicidas a base de cobre, por ejemplo, oxicloruro de cobre. Resch 1992 recomienda aplicaciones foliares de sulfato de cobre del 0.1 al 0.2%, 1 a 2 kilogramos de sulfato de cobre por cada 1000 litros de agua, pero añadiendo 0.5%, 5 kilogramos por cada 1000 litros de cal hidratada, hidróxido de calcio. Efectos fisiológicos y síntomas de exceso o de toxicidad. Para la mayoría de las especies, el nivel crítico de toxicidad se sitúa entre los 20 y 30 microgramos por gramo de materia seca. El exceso de cobre puede inducir una deficiencia de hierro y por lo tanto una clorosis en las hojas jóvenes. Sin embargo, la clorosis puede ser un resultado directo de la acción de una alta concentración de cobre sobre una peroxidación de lípidos conducente a la destrucción de las membranas tilacoidales. Otro síntoma de la toxicidad con cobre es un engrosamiento y oscurecimiento anormal de las raíces. El cobre y sus compuestos son muy conocidos como fungicidas y su aplicación en exceso puede causar toxicidad directamente en las plantas o la acumulación progresiva en el suelo, dando lugar a problemas posteriores. Funciones del molibdeno. Solo se ha encontrado el molibdeno como cofactor en algunas enzimas, entre las que destacan nitratorreductasa, nitrogenasa, xantinoxidasa hidrogenasa y sulfitoxidasa. La primera cataliza la reducción del nitrato a nitrito, mientras la nitrogenasa es una enzima esencial de los sistemas biológicos que fijan nitrógeno atmosférico y lo reducen a amoníaco. Cuando se aplica nitrato como fuente de nitrógeno en ausencia de molibdeno, se inhibe fuertemente el proceso de asimilación del nitrógeno a compuestos orgánicos, por lo que se debilita el crecimiento de la planta, disminuye su contenido de clorofila en las hojas y baja el contenido de ácido ascórbico, mientras que el contenido de nitratos permanece alto. Cuando la nutrición es a base de amonio, la respuesta a la ausencia de molibdeno es mucho menos marcada, pero está aún presente. Absorción y asimilación. Aunque el molibdeno es un metal, en soluciones acuosas se presenta y absorbe principalmente como molibdato. El molibdeno es el nutrimento que es requerido en menor cantidad por las plantas. Sus funciones dentro de la planta están relacionadas con sus cambios de valencia como componente de algunas enzimas. El molibdeno se encuentra en bajas concentraciones, tanto en el suelo como en la planta, lo cual muchas veces suele dificultar su análisis con procedimientos y equipo convencional, e incluso analizarlo con equipo de alta precisión requiere de la experiencia de un buen analista, ya que la concentración dentro de la planta varía de menos de 0.5 a una parte por millón. Estas concentraciones son muy difíciles de analizarlas con precisión, por lo que esta determinación no es rutinaria para suelo y planta en la mayoría de los laboratorios. Efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia. Dependiendo de la especie de planta, los niveles críticos de deficiencia varían entre 0.1 y 1 microgramo por gramo de materia seca de hoja. En muchas especies de plantas, el síntoma visible más típico de deficiencia de molibdeno es una reducción drástica del área del limbo, principalmente se reduce el ancho de la hoja, y una ondulación peculiar de las hojas rizadas. Otros síntomas que se pueden presentar incluyen necrosis y o necrosis locales a lo largo de las nervaduras principales de las hojas maduras como efecto de la falta de clorofila. La deficiencia de molibdeno es relativamente común en suelos ácidos con alto contenido de óxidos de hierro. Las aplicaciones foliares representan el mejor método para corregir deficiencias, mientras que la aplicación a las semillas es preferible para prevenirlas. La corrección en el suelo se hace encalando para subir el pH. Las aplicaciones foliares pueden ser con una solución al 0.5% de molibdato de sodio o de molibdato de amonio, 5 kilogramos por cada 1000 litros de agua. Efectos fisiológicos y síntomas de exceso o de toxicidad. Según Windsor y Adams, 1987,
El exceso de molibdeno es poco frecuente ya que los niveles de toxicidad son altos, 10 a 1000 microgramos por gramo de peso seco. Sin embargo, se debe procurar mantenerlos bajos debido a su potencial toxicidad para los animales y seres humanos. La deformación de las hojas y una coloración dorada en los tallos debido a la formación de complejos de molibdocatecol en las vacuolas son los síntomas más frecuentes de una toxicidad de molibdeno. Funciones del manganeso. La función más estudiada del manganeso es su papel esencial en la fotólisis del agua en el proceso fotosintético, reacción de Hill o fase luminosa. El manganeso activa un buen número de enzimas, particularmente las descarboxilasas y deshidrogenasas del ciclo de Krebs en la respiración celular. Pero la mayor parte del manganeso requerido por las plantas está relacionado por su estrecha unión a ciertas metaloproteínas, donde actúa como un constituyente estructural, superóxido dismutasa, como parte del sitio activo, malato deshidrogenasa, enzima málica, isocitrato deshidrogenasa o como un sistema de óxido-reducción. Aunque el manganeso parece ser un constituyente estructural de los ribosomas y también actúa como activador de la ARN polimerasa, la síntesis de proteínas no es apreciablemente inhibida por la deficiencia de este nutrimento. Absorción y asimilación. El manganeso se absorbe principalmente como catión manganeso y esta forma es traslocada por el xilema hasta la parte aérea. Forma enlaces de unión relativamente débiles por los que puede reemplazar al magnesio en muchas funciones, por ejemplo en su papel de enlace entre ATP y complejos enzimáticos. Efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia. El nivel crítico de deficiencia de manganeso se sitúa entre 10 y 20 miligramos por gramo de peso seco en hojas maduras y es muy consistente a pesar de la especie y variedad de planta o las condiciones ambientales prevalecientes. Debajo de este nivel declina la producción de materia seca, la tasa de fotosíntesis neta y el contenido de clorofila. Los síntomas visibles de deficiencia aparecen primero en las hojas jóvenes y o en las maduras, presentándose en las nervaduras una ancha orla verde oscuro sobre un fondo verde pálido o amarillento del resto de la hoja, mientras que los bordes de las hojas también permanecen de color verde oscuro. Eventualmente se pueden presentar manchas semitransparentes entre las nervaduras, especialmente en las hojas o foliolos más alejados del tallo principal. En algunos casos las hojas tienden a enrollarse en los márgenes hacia el envés. La deficiencia se puede presentar en suelos alcalinos o con abundancia de calcio. También se puede presentar en soluciones nutritivas con exceso de hierro o calcio. La corrección en suelos calizos es difícil, por lo que se tiene que recurrir a las aplicaciones foliares continuas. Se recomienda la aplicación foliar de sulfato de manganeso a razón de 0.1 a 1%, 1 a 10 kilogramos de sulfato de manganeso por cada 1000 litros de agua, repetida cada 4 días. Efectos fisiológicos y síntomas de exceso o de toxicidad. El exceso de manganeso inicialmente puede dar lugar a síntomas de deficiencia de hierro. En concentraciones muy altas se puede presentar un enrollamiento hacia el envés de las hojas. Un síntoma típico de toxicidad es la aparición de manchas cafés por precipitación de óxido de manganeso en hojas viejas, la pérdida de la dominancia apical y la formación de numerosas yemas terminales. Escoba de bruja es otro síntoma de toxicidad de manganeso que pudiera estar relacionado con su papel en el metabolismo de las auxinas o con la provocación de una deficiencia de calcio. La toxicidad de manganeso es un serio problema en los suelos ácidos donde queda disponible en altas concentraciones en la solución del suelo. También se puede solubilizar mucho manganeso después de una esterilización con vapor al suelo provocando toxicidad. Funciones del cloro. La principal función del cloro está relacionada con la reacción de Hill en el fotosistema 2. Ahí participa como cofactor junto con el manganeso en la fotólisis del agua. El cloro también puede afectar la fotosíntesis y el crecimiento de la planta indirectamente debido a su papel en la regulación de la apertura de los estomas. Hay evidencias de ciertas bombas de protones, ATPasas, en el tonoplasto que son particularmente estimuladas por un cloro y que sirve particularmente para bombear iones de hidrógeno dentro de la vacuola, ayudando a mantener estable el pH del citoplasma, 7 a 7.5. Cuando es absorbido en cantidades relativamente grandes, contribuye a modular el balance entre cationes y aniones y la síntesis de ácidos orgánicos. Es uno de los solutos osmóticamente más activos en las vacuolas e influye, por lo tanto, en la turgencia celular a través del proceso de osmorregulación. Absorción y asimilación.
El requerimiento de cloro para el óptimo crecimiento de las plantas se sitúa entre 340 y 1200 miligramos por kilogramo de peso seco, concentración típica de un micronutriente. Sin embargo, su concentración normal en los tejidos vegetales oscila entre 2 y 20 gramos por kilogramo de peso seco, similar a otros macronutrientes. El cloro se absorbe por las raíces con facilidad de las soluciones acuosas, fundamentalmente como anión, y dicha absorción está estrechamente asociada a la actividad metabólica. La movilidad del cloro dentro de la planta es alta, tanto a nivel celular como en el transporte a larga distancia, y su papel principal es en forma inorgánica, como compensador de cargas y en osmorregulación. Efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia. Debido a su facilidad de absorción y a que su requerimiento para un adecuado crecimiento de las plantas es bajo, es muy difícil observar una deficiencia de cloro, pues incluso el cloro presente en el agua de lluvia puede aportar la cantidad necesaria de este nutrimento. El nivel crítico de deficiencia se sitúa por debajo de 250 microgramos de cloro por gramo de peso seco. Consecuencia de la pérdida de la función de regulación estomática, el marchitamiento de las hojas, especialmente de los márgenes, es, junto con la detención del crecimiento de la planta, el síntoma más típico de su deficiencia. El crecimiento de la raíz se inhibe, pero se favorece la formación de numerosas raíces laterales pequeñas, dándole una apariencia arbustiva. Efectos fisiológicos y síntomas de exceso o de toxicidad. Las concentraciones de cloro en la solución externa por encima de 700 miligramos por litro pueden conducir a síntomas visibles de toxicidad en las especies sensibles. La sintomatología es semejante a la del exceso de sales en general. El exceso de sales generalmente trae como consecuencia un exceso de cloro, tales como el quemado de los bordes y puntas de las hojas, empezando por las hojas más viejas, reducción en el tamaño de las hojas y detención del crecimiento. Como el cloro y nitrato presentan antagonismo en su absorción, un exceso de cloro puede provocar una deficiencia de nitrógeno, pero también aumentando la concentración de nitratos es posible paliar los efectos negativos del exceso de cloro. Funciones del zinc. La actividad de muchas enzimas está regulada por zinc, entre ellas destacan varias deshidrogenasas, aldolasas, isomerasas, transfosforilasas, ARN polimerasas y ADN polimerasas. Por ello, la deficiencia de zinc se asocia con una detención del metabolismo de los carbohidratos y de la síntesis de proteínas. El zinc actúa como metal componente de enzimas o como un cofactor funcional, estructural o regulador de un gran número de enzimas. Al menos 4 enzimas contienen zinc como un metal componente: alcohol deshidrogenasa, cobre zinc superóxido dismutasa, anhidrasa carbónica y ARN polimerasa. Absorción y asimilación. El zinc es absorbido predominantemente como catión divalente, aunque a pH alto puede ser tomado también como catión monovalente. Su transporte a larga distancia es principalmente a través del xilema, donde el zinc se une a ácidos orgánicos o existe como un catión divalente libre. En las plantas, el zinc no se reduce o se oxida, y sus funciones como nutrimento están basadas en su propiedad de formar complejos tetraédricos. El zinc se encuentra en el suelo en varios almacenes, intercambiable, débilmente unido a arcillas y materia orgánica, absorbido, unido relativamente débil a superficies sólidas, unido a compuestos orgánicos, junto con segmentos de óxidos hidratados, principalmente hierro y aluminio, y formando parte estructural de compuestos laminares, en este caso arcillas. Funciones. El zinc tiene un papel muy importante en el control de los radicales libres que se producen en la fotosíntesis. Junto a elementos como el magnesio, ayudan a que las formas altamente reactivas del oxígeno pues sean desactivadas a formas como el oxígeno o, en este caso, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Formas que son menos reactivas para la planta y que pueden ser también procesadas utilizando otro grupo de enzimas como las catalasas y las peroxidasas. Zinc protege contra el estrés fotooxidativo. Aquí vemos el efecto del sombreado parcial en hojas de frijol deficientes de zinc. Cuando vemos que esta hoja fue cubierta con un trozo de papel y expuesta a la luz, pues la zona expuesta no recibió el daño, pero la zona que sí lo estuvo, pues vemos que tiene una clorosis parcial con las nervaduras verdes, y esto es debido a una grave deficiencia de zinc. Si esta planta hubiera tenido el nivel óptimo, pues estos daños habrían sido mucho menores. El zinc es requerido para la síntesis de triptófano, que es un precursor de la síntesis de una opsina, el ácido indolacético.
Por ello, muchos de los síntomas de una deficiencia de zinc están relacionados con una disminución en el nivel de esta hormona o regulador de crecimiento en las plantas. Efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia. Los niveles críticos de deficiencia de zinc se sitúan entre los 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso seco de hojas. Los síntomas visibles más característicos son la detención del crecimiento debido al acortamiento de entrenudos arrosetado y una drástica disminución en el tamaño de las hojas jóvenes, que generalmente se retuercen y adoptan un aspecto fusiforme. Se puede presentar también un amarillamiento entre nervaduras. Las deficiencias de zinc son comunes en suelos ácidos lluviosos y en suelos calcáreos. La fertilización abundante con fósforo puede desencadenar una deficiencia de zinc, principalmente porque en el suelo favorece la absorción de este último a hidróxidos y óxidos de fierro y aluminio y a carbonatos de calcio. Como en el caso del cobre, hay fungicidas como el CINEP a base de zinc, por lo que para corregir una deficiencia se puede hacer aplicaciones foliares de doble propósito con este tipo de productos. También se puede aplicar foliarmente el sulfato de zinc a concentraciones de 0.1 a 0.5%, es decir, a 1 a 5 kilogramos de sulfato de zinc por cada 1000 litros de agua. Efectos fisiológicos y síntomas de exceso o de toxicidad. El nivel crítico de toxicidad por zinc se ubica por arriba de los 500 miligramos por kilogramo de peso seco. La inhibición del crecimiento, elongación, de la raíz es el aspecto más distintivo de una toxicidad de zinc, aunque no el más visible. Un exceso de zinc induce deficiencia de hierro, por lo que se manifiesta visiblemente como una clorosis férrica. Las hojas viejas pueden presentar las nervaduras de un tono rojo a negro. En cultivos hidropónicos, donde se recircula la solución, la toxicidad se puede presentar cuando se utiliza equipo o tubería galvanizada en el riego. El galvanizado lleva zinc que paulatinamente se va diluyendo en la solución. En suelo, el procedimiento más efectivo para corregir un exceso de zinc es incrementar el pH mediante encalado. Funciones del boro. Su papel es el menos comprendido de los nutrimentos esenciales. No hay evidencias de que forme parte de enzimas o que tenga efectos de activación o inhibición sobre alguna de ellas. Su función es principalmente extracelular y está relacionada con la formación de lignina y con la diferenciación del xilema, en conjunción con opsinas. Una parte importante del boro total en las plantas está formando complejos en forma de ésteres cisborato en las paredes celulares. Funciones. Junto con el cobre y el calcio, forma parte principal de la estructura de la lignina, uno de los componentes que mantiene la estructura de la pared celular junto con la celulosa, hemicelulosa, pectatos, taninos, etc. También forma parte fundamental de la estructura de la rhamnogalocturonano 2, otro componente muy importante de las paredes celulares que les permite resistir los factores ambientales bióticos y abióticos. Parece ser que el boro puede sustituir al calcio en ciertas funciones, o tiene algunas funciones parecidas a este elemento, sobre todo en la regulación de la síntesis y la estabilización de ciertos constituyentes de las paredes celulares e incluso de las membranas plasmáticas. Se ha establecido que el boro juega un papel importante en la elongación celular y también tiene influencia en el proceso de división, probablemente porque su deficiencia inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Se ha observado que la síntesis de uracilo se ve particularmente afectada en ausencia de boro. El boro parece estar implicado también en la síntesis de citocininas en la raíz y en su exportación a la parte aérea. El boro está implicado en la generación y viabilidad del polen, así como en el crecimiento del tubo polínico. Absorción y utilización de fósforo. La absorción de fósforo se ve enormemente dificultada en las plantas deficientes en boro. Plantas con poco fósforo necesitan más boro que aquellas bien dotadas en fósforo. El boro es esencial en procesos metabólicos donde interviene el fósforo. Síntesis de ácidos nucleicos, ARN y ADN, básicos para la síntesis proteica donde los fosfatos son constituyentes. El papel esencial del boro en la síntesis de ácidos nucleicos ha sido puesto de manifiesto desde hace mucho tiempo. Actividad ATPasa que cataliza el paso de ATP, adenosíntrifosfato, a ADP, adenosindifosfato, liberando así energía. El boro también regula el metabolismo de los ésteres fosfatados. La deficiencia de boro provoca una acumulación de fosfatos inorgánicos y un descenso en el contenido de fósforo orgánico.
Se sintetizan menos fosfolípidos, constituyentes básicos de la membrana celular, lo que explica los desórdenes observados en la organización de la estructura celular. Además, el boro desempeña un importante papel en el desarrollo de las micorrizas, estando plenamente demostrada la importancia de estas en la asimilación del fósforo. El papel del boro en las plantas. Formación y estabilidad estructural de la pared celular. Desarrollo apical de tallo y raíz. Normal desarrollo del tejido reproductivo. Desarrollo de anteras, crecimiento del tubo polínico, germinación de polen, polinización y amarre de fruto. Metabolismo de fenoles. Síntesis de citocininas, regulación de auxinas. Para el transporte de los azúcares, y es un elemento inmóvil en la planta, al igual que el cobre y el calcio, porque tiene muy baja movilidad por el floema. Efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia. El nivel crítico de deficiencia de boro es muy variable, pues va desde 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso seco de hojas de monocotiledóneas, hasta 40 a 100 miligramos por kilogramo en zanahoria y betabel. Uno de los efectos más rápidos de una deficiencia de boro es la inhibición o cese del crecimiento, elongación, tanto de las raíces primarias como laterales, dando a la raíz una apariencia arbustiva. El efecto más notable y grave de su deficiencia es la muerte de los ápices de crecimiento, adquiriendo el conjunto de las hojas más jóvenes un aspecto arrosetado. Las hojas palidecen, se tornan quebradizas con puntos necróticos y pueden engrosarse de 1.5 a 3 veces más de lo normal. Eventualmente, las hojas maduras se pueden enrollar hacia arriba, forma de cuchara. Los tejidos internos en los tallos de varias especies suelen desintegrarse o decolorarse. La deficiencia de boro es un desorden nutricional bastante extendido en los campos agrícolas. En suelos donde llueve mucho, el boro puede ser lavado. Por otro lado, su disponibilidad puede disminuir con pH alto, particularmente en suelos calcáreos. Su disponibilidad también puede disminuir bajo condiciones de sequía, debido a una disminución en la movilidad del boro por flujo de masas hacia las raíces. Para corregir foliarmente una deficiencia tan pronto se detecte, se puede aplicar una solución de bórax del 0.1 a 0.3%, 1 a 3 kilogramos de bórax por cada 1000 litros de agua, pero no se aconseja repetir más de 2 veces debido a que el rango de concentración que separa una deficiencia de una toxicidad es muy estrecho. Breve historia del níquel como nutriente vegetal. En 1975 se demostró que el níquel es el cofactor de la ureasa en las plantas desarrolladas. Nixon y colaboradores, 1975. 9 años después se demostró que las leguminosas requieren níquel sin importar la forma de nutrición nitrogenada. Eskew y colaboradores, 1984. Se añadió a la lista de nutrientes vegetales esenciales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 2003. En 2004 se documentó por primera vez la deficiencia de níquel bajo condiciones de campo en nogal pecanero. Wood y colaboradores en 2004. La producción y venta de fertilizantes con níquel contribuyeron a que este elemento fuese reconocido como nutriente vegetal esencial. Association of American Plant Food Control Officials, 2005. Los estudios sugieren que ser el cofactor de la ureasa no es el único rol fisiológico del níquel en las plantas. Brown en 1990 y Valle colaboradores en 2006. El níquel en la fisiología de las plantas. La absorción de níquel en plantas se lleva a cabo principalmente por los sistemas radiculares a través de difusión pasiva y transporte activo. Esto varía dependiendo de la especie vegetal, la forma y la concentración del níquel en el suelo o en la solución nutritiva. Por ejemplo, los compuestos solubles con níquel pueden ser absorbidos a través del sistema de transporte de cationes. Desde que el cobre y el zinc inhiben la asimilación de níquel de manera competitiva, estos 3 iones metálicos solubles parecen ser ingresados por el mismo sistema de transporte pasivo. La absorción de níquel por las plantas depende de las concentraciones del níquel, el metabolismo de la planta, la acidez del suelo o de la solución, la presencia de otros metales y la composición de la materia orgánica. Como ejemplo, la absorción de níquel por la Tyrus sativus se incrementó con la disminución del pH hasta 5 y luego disminuyó a medida que se elevó el pH a 8. Walsh y Ormy Johnson, 1987, Mulroney Hausinger, 2003. En Beckeria coli, la absorción de níquel es inhibida por calcio y magnesio. Sin embargo, calcio y magnesio no compiten en la afluencia de níquel en raíces de cebada, Hordeum vulgare. En este caso son los iones zinc, cobre, cobalto, cadmio y plomo los que inhiben al níquel. Entre estos, zinc y cobre se mostraron muy competitivos, cobalto fue ligeramente y cadmio y plomo parecieron no ser competitivos.
Walsh y Ormi Johnson, 1987, Mulroney y Hausinger, 2003. Respuesta de los cultivos al níquel. En diversas bacterias se presenta dependencia clara de níquel, siendo Rhizobium la más conocida. En esta especie, el níquel forma parte de la enzima hidrogenasa, responsable de la recuperación del hidrógeno implicado en el proceso de fijación de nitrógeno. Bay y colaboradores, 2007. Los árboles de nogal pecanero, Caria illinoensis, transportan nitrógeno como ureidos a principios de la primavera. El estado nutricional de níquel en estos árboles afecta el metabolismo tanto de ureidos como de amidas y la composición de la savia del xilema en primavera. En este frutal, la deficiencia de níquel afecta cuantitativamente la composición de xantina en la savia, ácido alontoico, asparagina, citrulina y B-feniletilamina. El efecto observado del níquel sobre el metabolismo del nitrógeno es evidencia de que la nutrición con níquel es importante para el manejo de este nutriente en los cultivos. La ureasa. En 1926, J.B. Sobner, un profesor asistente de la Universidad de Cornell, mostró mediante rayos X que la ureasa es una proteína de forma cristalizada. Este trabajo fue la primera demostración de que una proteína pura puede funcionar como una enzima. La ureasa S3515 fue la primera enzima cristalizada y funcionalmente pertenece a las familias amidohidrolasas y fosfotriesterasas, Todd y colaboradores, 2006. El peso molecular de la ureasa es de 545.000 daltons. Consiste en 6 subunidades idénticas de 90.790 daltons, organizada en una estructura bipiramidal trigonal. El sitio activo está compuesto por un dímero de níquel, siendo la geometría de coordinación octaédrica distorsionada. Entre otras metalohidrolasas dinucleares, en la familia, las ureasas son las únicas que poseen iones de níquel en el sitio activo. Kojima, Bonner y von Weyden, 2006. Esta enzima contiene 4 dominios estructurales. Uno de ellos presenta un centro biníquel con separación de 3.5 Armstrongs entre los dos átomos de níquel. Un residuo de lisina modificado, carbamilada, proporciona un ligando con oxígeno a cada níquel, lo cual explica por qué el dióxido de carbono es imprescindible para la activación de la apoenzima, parte proteica de una holenzima. Es decir, una enzima que no puede llevar a cabo su acción catalítica desprovista de los cofactores necesarios, ya sean iones metálicos, hierro, cobre, magnesio, etc., u orgánicos que a su vez pueden ser una coenzima o un grupo prostético. Kojima y colaboradores, 2006, Alejandrova y Jorgensen, 2007. Hidrólisis de la urea. La reacción catalizada por la ureasa es la hidrólisis de urea hacia ácido carbámico, la cual se produce 10 a la 14 veces más rápido en presencia de dicha enzima, teniendo como productos el ácido carbónico y el amoníaco, seguida de una reacción espontánea de otra molécula de amoníaco y ácido carbónico. Zambelli y colaboradores, 2014. La urea puede ser aprovechada directamente por las raíces o partes aéreas. Después de ser absorbida, se hidroliza rápidamente por la ureasa en las raíces, por ejemplo en soya, o después de la translocación a los brotes, por ejemplo maíz. En suelo, la hidrólisis de la urea por lo general se lleva a cabo antes de la absorción por raíz. Almanza, Rojas, Borda, Galindo y Galindo, 2009. Hidrólisis de la urea. La urea se convierte en amoníaco y después este se transforma en amonio. Esta transformación a amonio es un proceso de hidrólisis que, dependiendo del pH del suelo, da lugar a diferentes productos. Hacia pH mayor de 6.3, la urea se hidroliza en amonio y en ion bicarbonato, pero si es menor de 6.2, se descompone en amonio, dióxido de carbono y agua. Lebret y colaboradores, 2014. La ureasa en plantas. La ureasa cataliza la hidrólisis de urea para producir amonio, que puede ser utilizado en las células radiculares. Esto es posible debido a la presencia de estas enzimas en el suelo, un hecho explotado en las prácticas de fertilización de urea. Almacén y colaboradores, 2009. Es importante destacar que cantidades grandes de este compuesto pueden constituir un peligro grave para las plantas y el ambiente. El uso de inhibidores de ureasa es una opción para incrementar la eficiencia de aplicación de nitrógeno superficial como urea hasta 50%. En follaje, la urea se aplica para mejorar la absorción de fertilizantes foliares. La urea es absorbida rápidamente, sin embargo puede ser tóxica a concentraciones de 2% o mayores. Almanza y colaboradores, 2009. De ser metabolizada, la urea no se acumula y puede servir como una fuente de nitrógeno. Debido a la generación de amoníaco, también se ha planteado la hipótesis de que la ureasa cumple una función de defensa donde exhibe propiedades antifúngicas e insecticida. Wood, Riley y Nicepir,
2004. Bay y colaboradores, 2007. Zambelli y colaboradores, 2014. La ureasa es especialmente abundante en las semillas de leguminosas. La harina de soya, Glycine Max, contiene 0.012% y el frijol, Canambalia ensiformis, de 0.07 a 0.14%. Wood y colaboradores, 2006. Elementos esenciales y benéficos. Los elementos que se encuentran en el sistema suelo-planta pueden ser: 1. Esenciales. Sin ellos la planta no vive. 2. Benéficos. Con ellos aumenta el crecimiento y la producción en situaciones particulares o la tolerancia a condiciones desfavorables del medio, clima, plagas, enfermedades, compuestos tóxicos del suelo, del agua o del aire. Pero la planta puede vivir sin ellos, por ejemplo, sodio, vanadio. Y 3. Tóxicos. Son aquellos que disminuyen su crecimiento y producción, pudiendo llegar a provocar la muerte. Ejemplos: aluminio, plomo, cromo, cadmio, mercurio. Cabe aclarar que todo elemento es potencialmente tóxico en altas concentraciones. Los elementos categorizados como tóxicos lo son inclusive a muy bajas concentraciones. Malavolta y colaboradores, 1997. Un elemento es considerado esencial cuando cumple con uno o con los dos criterios de esencialidad establecidos por Arnold y Stout, 1939. 1. Directo. El elemento participa de algún compuesto vital o de alguna reacción crucial para la vida de la planta. Y 2. Indirecto. En ausencia del elemento, la planta no completa su ciclo de vida, muestra síntomas de carencia y muere, ya que no puede ser sustituido por ningún otro elemento. En general, cada uno de los elementos esenciales confirma los dos criterios de esencialidad. Malavolta, 1994, Malavolta y colaboradores, 1997. Hace medio siglo atrás, 1954, se conocían los siguientes nutrientes esenciales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Cobalto, níquel y selenio y silicio podrían entrar en la lista de los micronutrientes, aunque sería más pertinente considerarlos como benéficos o cuasi esenciales. El sodio, como regla general, es considerado como benéfico, no obstante, es esencial para algunas especies halófitas y posiblemente para plantas de metabolismo C4. Los elementos esenciales se encuentran en distintas concentraciones en la materia seca, las cuales se reflejan en las cantidades exigidas, contenidas o agregadas de ellos. De acuerdo con esto, se los ha dividido en macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y micronutrientes: boro, cloro, cobre, manganeso, hierro, zinc, molibdeno y níquel. Elementos benéficos. El término elemento benéfico ha sido motivo de amplias discusiones. Algunos autores llaman así a los elementos que estimulan el crecimiento pero que no son esenciales, o a los elementos que son esenciales solamente para cierto grupo de especies vegetales. También se han definido como elementos benéficos a aquellos que pueden compensar los efectos tóxicos de otros elementos o que pueden reemplazar a los nutrimentos esenciales en alguna función menos específica, como el mantenimiento del potencial osmótico. Considerando lo anterior, podemos agrupar dentro de esta categoría al sodio, silicio, cobalto, aluminio, titanio, cerio, lantano, selenio, níquel, yodo y vanadio. Funciones y procesos en los que actúan los elementos cobalto, níquel, selenio, sodio y silicio, y su participación en la producción de cultivos. Según Ferreira y colaboradores, 2001, Malavolta, 1994, Malavolta y colaboradores, 1997, Meichner, 1986, Mengel y Kirby, 2000, Usesarev, 2003. El cobalto tiene una función estructural como componente de la vitamina B12 y derivados importantes en la síntesis de la LEC-hemoglobina. En la función enzimática hay deshidratasas, mutasas, fosforilasas, transferasas que son activadas con cobalto. En la función metabólica pues tenemos fijación biológica de nitrógeno, regulación hormonal, ácido abscísico, etileno, metabolismo de carbohidratos y proteínas, síntesis de clorofila. Efectos, pues favorece la fijación biológica de nitrógeno y hay una mayor formación de raíces. El níquel activa la enzima ureasa, participa en el metabolismo del nitrógeno y los efectos es la hidrólisis de la urea y favorece el crecimiento. El selenio, su función estructural está en el ARN mensajero. También tenemos la función enzimática, que es la actividad hidrogenasa. Función metabólica, síntesis proteica y fijación biológica de nitrógeno.
y en los efectos favorece el crecimiento y la fructificación. Silicio, para el celular, aquí vemos que principalmente su función metabólica es la síntesis de lignina, y los efectos pues disminuye la toxicidad por manganeso, hierro y aluminio, aumenta la resistencia a enfermedades y hay un aumento de rendimiento y calidad. El sodio, pues aquí tiene una función metabólica que es el control hormonal, citocininas, síntesis de clorofila en planta C4. Efectos, sustituye en parte al potasio, propiedades osmóticas, expansión celular, favorece la fotosíntesis y el balance de agua y hay un aumento de rendimiento y calidad. Y pues hay que destacar que el selenio, por ejemplo, es más benéfico para animales que para plantas, por lo que se le ha utilizado mucho para fortificar harinas, ya que favorece la producción de glóbulos rojos en los seres humanos, previniendo en este caso la anemia. Y así concluimos con esta revisión de los micronutrientes y elementos benéficos. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles su atención y desearles un buen día, buena tarde o buena noche. Muchas gracias y hasta pronto.